Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:08 minutos. Bienvenidos. Conversando con Emilio en su versión radio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro. En los controles del Magallanes, Ángel Gómez. En la producción, Adey Maconde. En la transmisión YouTube, Noé Perdón. Stephanie Ducci en la postproducción del programa. Y quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22133. Teléfono de contacto, si usted quiere llamar. Mira, ya están llamando. Si usted quiere llamar, participar sobre el tema que estamos conversando o sobre cualquier otro tema, porque este programa da para todo, que usted quiera opinar, usted me llama al 365-2575. Hoy, nuestro invitado especial, Joel Horta, él es abogado y analista político. Joel, buenas tardes. Feliz tarde, Emilio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre grato conversar contigo, amigos de hace muchísimos años. Así es. Y pues escuchar siempre los buenos comentarios de tu audiencia sobre este programa lo animan a uno a compartir. Joel, un análisis que quiero comenzar distinto. Mira que Vladimir se cansó de su mismo estilo y del mismo digo que está cansado, ¿no? Entonces uno tiene que cuidarse de renovar los estilos, ¿no? Y estamos todas las semanas hablando sobre temas políticos y no lo queremos hacer aburrido. Fíjate, Joel, el gobierno pareciera tener sus objetivos claros, ¿no? Tratar de controlar la inflación, mejorar los salarios, los servicios públicos, recuperar la legitimidad política internacional, seguir dividiendo a la oposición y recuperar al chavismo descontento. Esto dentro de los objetivos que yo identifico tiene el gobierno. Por su lado, la oposición, o por otro lado, bueno, buscando un candidato único y ya. Ese pareciera ser el único objetivo que tiene la oposición. Ante esos dos escenarios, de cara a unas posibles elecciones en el 2024, ¿cuál es tu análisis? Fíjate, por lo pronto, la única elección que tenemos por realizar es la elección presidencial en el 2024. Creo, y a lo mejor pronto lo anuncian, se celebrarán en el 2024 también elecciones parlamentarias anticipadas. Eso en el ánimo de convocar a un mayor número de electores. En ese proceso, el gobierno, que tiene la principal maquinaria electoral, por cuanto el PSV sigue siendo el primer partido como estructura en el país, tendrá la posibilidad entonces de movilizar a un grupo importante de personas, de electores. Ese dato es muy bueno, porque nadie ha hablado en este programa de posible adelanto de elecciones parlamentarias en el 2024. Te doy esa primicia. Estás dando un tubazo, como decimos nosotros en términos periodísticos. Yo creo que eso va a ocurrir porque si la oposición venezolana no ha comprendido que el presidente Maduro implementó en Venezuela la Maduro Troika. La Maduro Troika tiene que ver con el cambio de timón en el sector económico de manera importante y sostenida. La gente cree que eso viene de ahora. Ya desde el 2018 el gobierno comprendió que era necesario la recuperación de la industria petrolera, maltrecha y convertida en chatarra, para poder recuperar la producción a niveles aceptables. Vimos la oda a el éxito de PDVSA que hizo el secretario general de la OPEP, diciendo que en 2 años se había recuperado y que de 300.000 barriles se había logrado estar en cerca de 900.000 y que a final de año probablemente estaríamos en 2 millones de barriles. Si eso fuere cierto, 2 millones de barriles a un promedio de $100 el barril, entendemos entonces que el gobierno tendrá dinero suficiente para la propia recuperación en el proceso de reprivatización de la industria petrolera, de las industrias básicas, del sector agroindustrial. No solo el Sambil ha sido devuelto a sus dueños originales, lo mismo está sucediendo con muchas extensiones de tierra que el INTI en su momento tomó para sí, devolviendo las industrias del sector agroindustrial, del sector agrícola, por el tema de la necesidad de incremento del rebaño
de bovinos, de cabrinos, de avícola, en fin. Si observamos lo que está haciendo el gobierno desde el punto de vista económico, es totalmente distinto a lo que hizo hasta el 2018. Y vamos a ver... Lo que fue su política hasta el 2018. Claro, y vamos a ver cómo comenzaron tímidamente con la venta accionaria de empresas del Estado, como la CanTV. Iremos a ver lo mismo con... Anunciaron que entre el 5 y el 10%. El 5 y el 10%. Yo creo que vamos a ir otro tubazo hasta un 60% con el manejo de esas empresas por parte del sector privado. El 60% en manos del sector privado. En manos del sector privado. ¿Para qué? Para que puedan ser viables, claro, como empresas, el sector eléctrico, el sector de todo lo que tiene que ver con la infraestructura nacional y poner a Venezuela como un país normal. Que tiene mucha lógica sobre ese tema, Joel, porque ¿quién va a venir a invertir en la CanTV? Bueno, por ejemplo, para tener el 5%. O sea, ¿qué empresa internacional va a venir a tener? Nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y nadie lo va a hacer excepto la nueva burguesía nacional, generada por la propia revolución bolivariana. Acuérdate que históricamente los procesos revolucionarios... Boliburgueses que llaman. No, yo no les digo boliburgueses, yo simplemente, porque le tendríamos que decir entonces en su momento adecoburgueses, copellanoburgueses, porque la mayoría de los grandes capitales... Gobierno burgueses, entonces. Así es, privados en Venezuela se hicieron... Sean del que esté de gobierno, pero son los burgueses que han nacido en un determinado gobierno. Es así. A esta gente se le dicen son los enchufados, y antes se le dijeron los boliburgueses. Lo cierto es que de Venezuela se fueron cerca de 350 mil millones de dólares que no son bienvenidos hoy día en esos paraísos fiscales. ¿Y cuál es el mejor sitio entonces para invertirse? Bueno, en la propia Venezuela. Observamos entonces cómo en las Mercedes se están levantando cerca de 30 torres. Lo mismo sucederá en La Carlota, que pronto habrá una modificación de la ordenanza de esa zonificación. Lo mismo observaremos en el municipio de Chacao, lo mismo observaremos en Lechería, lo mismo observaremos en los municipios donde es propio este crecimiento urbano. Y afortunadamente eso está sucediendo, porque eso significa empleo para la gente, eso significa que ese obrero de la construcción a la semana percibirá 400, 500 dólares y comprará en el mismo bodegón de las Mercedes. Y lo que era impensable para un niño del Barrio Unión en Petare, que era comerse un Milky Way, llegará su papá con un six-pack de bebida espirituosa importada desde Galicia, y llegará también entonces con su chocolate Milky Way o de cualquier otra marca foránea. Pero a su vez, ese técnico de aire acondicionado que fue a tu casa ayer a repararte 4 aires y se llevó 80 dólares, y eso lo hace 3 o 4 veces al día, entendemos que ese señor no le pasa por la cabeza el tema del salario mínimo, no le pasa por la cabeza el tema que si son los enchufados o no son los enchufados. El problema es que él está manejando un carro que no podía comprarlo hace 4 años y que ahora lo compró, y que su señora ahora puede ir de compras y que sus muchachos están vestidos y calzados. Es decir, hay una nueva realidad. Eso es lo que el gobierno trata de vender, como que Venezuela se está arreglando, solo que no se está arreglando por acciones del gobierno. No, la economía se metaboliza y metaboliza los procesos. ¿Por qué? Porque las sociedades no se suicidan. Y en la economía, por eso es una ciencia que se estudia en todas las universidades del planeta, tiene la gran virtud de acomodar las cosas, aun cuando los gobiernos de turno se empeñen en destruirla. Esa pelea del marxismo con el liberalismo la perdió Marx con Adam Smith desde el mismo momento en que nació. Y más cuando tú escuchas, por ejemplo, a los norcoreanos hablando por un teléfono y ves la manzanita de Apple. Sí. Es decir, ese dogma ya no existe, eso ya fracasó, y el gobierno afortunadamente arrinconó a los dogmáticos, a los radicales. Lo mismo debemos hacer nosotros con el sector opositor, para entonces ir a el pragmatismo que nos permita tener a una PDVSA sólida, que tengamos unas industrias básicas de Guayana generando aluminio, generando bauxita,
generando además la posibilidad de tener ese oro en reservas probadas, no sacándolo, sino monetarizándolo para fortalecer entonces nuestra moneda, tener la posibilidad de la explotación en Venezuela del coltán, tener la posibilidad nosotros de reabrir nuestros puertos, aeropuertos, tener la posibilidad de volver a ser un país en desarrollo y convertir a Venezuela en lo que siempre hemos soñado, lo que estamos en el tema político desde muchacho, que es un país normal donde tú puedas pagar tus servicios y tenerlos, donde tú puedas trabajar y poder accesar a un crédito para comprar una casa, para comprar un vehículo, para tomar una vacación. Esa Venezuela donde la gente puede estudiar, donde la gente puede formarse, donde la gente puede vivir dignamente, no con lo que me regala el Papa Estado, sino con lo que me gano con el sudor de mi frente. Eso está viéndose en los más de 7 millones de emprendimientos que se produjeron en Venezuela en los últimos 3 años. 7 millones de emprendimientos, así como se fueron 5 millones a emprender afuera, pues se quedaron 7 millones en Venezuela emprendiendo. No, y basta Joel, nosotros que pateamos calle, de ver eso que tú estás diciendo, el tema de los emprendimientos, por lo menos aquí en los municipios Plaza, Zamora, en Barlovento, es impresionante. No, emprendimientos aquí, y empreñamientos, porque ves también cómo nuestra población por la diáspora está creciendo de igual manera. Ya no había que entretenerse durante la pandemia. Así es. Y fíjate, personas que venden torta, que hacen pan, pero cuando yo te digo que hacen pan, tú tienes que ver la calidad de los panes que hacen en las clavellinas, por ejemplo, en casas de familia, que tú te impresionas. Helados, torta. Tú conocías esa calidad de pan exclusivamente en panaderías manejadas por portugueses. Por portugueses. Ahora no es así, ahora en cualquiera de estas panaderías consigues una calidad de pan, de tortas de primera, a buenos precios. Bueno, y en Japón tenemos una arepa Michelin. Es el que cociendo, bueno, mira, sí, entonces definitivamente el tema del emprendimiento ha tenido un crecimiento en estos años que no lo había tenido. Fíjate que eso nos anima a reflexionar. Anoche lo comentaba con Mauricio, que trabaja acá en el tema de la distribución. Tuve la fortuna de estar en una reunión donde estaba el director de la clínica El Ávila, y me decía que cerca del 70% de los médicos de la clínica El Ávila que se habían ido volvieron, pero que no solo los médicos y no solo en esa clínica, sino en la Metropolitana, en el Centro Médico, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, además de los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los instrumentistas, la gente, los técnicos que se ocupan de los equipos de radiología, es decir, ese mismo poder adquisitivo que tú dices ha permitido que haya actividades profesionales que hayan retomado al cobro que estos médicos merecían. Bueno, algunos hasta algunos hasta sobrepasando esos límites, ¿no? Porque yo recuerdo, Joel, que una consulta médica, cuando dolarizamos, pasamos del bolívar y efectivamente empezaron los médicos a cobrar dólares, cobraban $5 y les costaba cobrar los $5. Papá cobrar $3 en su consulta le parecía una grosería. Y yo decía, bueno, papá, pero es una realidad, pues. Y ahora, están de 60, 50 hay médicos, depende de la especialidad. Aquí en Guarenas todavía consigue médicos que pueden cobrar $30 como barato. Lo mismo con los odontólogos. Pero si tú vas a Caracas, a la clínica Ávila, por ejemplo, que pudiéramos hablar de las clínicas privadas de la capital más cercana aquí a Guarenas, bueno, ahí no hay una consulta que no te valga $50. Es así. Por eso, la realidad económica nos está haciendo pisar tierra. Los ciudadanos ya lo hicieron. Ahora, la dirigencia política aún no. La dirigencia política insiste en un diálogo de sordos en México, por ejemplo. Y yo lo voy a señalar con un chiste que es muy viejo, a lo mejor lo han escuchado. Un venezolano que está en la Plaza Garibaldi y se tropieza con un mexicano y el mexicano lo identifica y le dice, ¿tú eres venezolano? Sí, yo soy venezolano. Pues tú sabes que nosotros aquí en México todos somos meros machos. Y el venezolano, con la picardía que nos caracteriza, le dice, chico, en Venezuela la mitad somos meros machos y la otra mitad son hembras y dialogamos de lo mejor. Entonces, ¿por qué no nacionalizar el diálogo? Yo insisto en que nosotros tenemos que entendernos aquí.
toda la oposición, a mí no me gusta hablar de las oposiciones, no, toda la oposición, porque al final la Alianza Democrática, la plataforma unitaria que se llama, se denomina la otra, y todas esas otras organizaciones que están en especie de centro, si evaluamos la última elección, casi todas están parejas. Si tú las sumas, entonces en estas 20 y pico de precandidaturas presidenciales, porque ahora es una cosa, si se quiere, folclórica, siempre hubo candidaturas folclóricas en procesos electorales, pero ahora, bueno, yo amanecí con ganas de ser candidato presidencial y vengo para acá y te digo, mira Emilio, yo quiero, yo voy a aspirar a ser candidato presidencial. Bueno, lo que hay que respirar, ¿no? Respirar. Ahora, creo que eso lo debemos enseriar, porque el chavismo tiene muy claro que su candidato va a ser Nicolás Maduro. Y sin lugar a duda. Va a ser Nicolás Maduro. Esto lo vengo yo diciendo desde hace... Y nosotros le estamos... bastante tiempo. Puede aspirar el diputado Cabello, el gobernador Rodríguez, el gobernador Lacaba. Lacaba, pero el candidato será Nicolás Maduro Moros, porque así como se comió las verdes, le va a tocar comerse las maduras. Ya vimos que la CAF anunció que vienen empréstitos para Venezuela para el tema del desarrollo del tema eléctrico, del tema infraestructura. Ahora, mientras el PSV tiene eso clarito y tiene amarrados duros 4,5 millones de votos, nosotros estamos hablando de unas primarias y primarias con segunda vuelta. Ok, pero van a participar esos 24. ¿Por qué no somos serios y decimos, de esos 24 hombres y mujeres, quienes tienen la posibilidad de hacer cumplir las 5 responsabilidades institucionales que tiene el presidente de la República? Jefe de la Hacienda Pública, jefe de la política internacional, jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada. Esa pelusa. ¿Cuál de esos hombres o mujeres van a ser respetados por una Fuerza Armada que ha formado 4 generaciones que dicen Chávez vive, la patria sigue? Para que eso no sea un gobierno fallido, porque si es difícil el chavismo en el gobierno, imagínatelo en la oposición, porque el chavismo pasó a ser un fenómeno político-social como ocurrió en Argentina con el peronismo, y no lo hemos querido asumir. Oye, en estos días leía un artículo de Oscar Chemmel, que, bueno, Oscar Chemmel es el presidente de Interlace, una reconocida empresa investigadora, que yo no le estaba dando mayor crédito porque se identificó muchísimo con un sector, con el gobierno. Sí. Y no porque no sea profesional, sino que, bueno, una persona que está vinculada, que sale electa y está vinculada al gobierno. Anímicamente. Sí. Exacto, bueno, ¿a qué números va a sacar para la calle? Los números que saca para la calle son los números que favorezcan al gobierno. Pero hasta ahora los ha pegado. Pero en cualquiera de los casos, lo que te iba a decir es que ha sido un análisis similar, pues, a todo ese tema que tú estás diciendo. Fíjate, Emilio, porque si tú revisas los procesos latinoamericanos, el PSV, si seguimos así, se va a convertir en el PRI mexicano. Y podrá estar, que fue lo que aspiró a Acción Democrática en su momento. Pero Acción Democrática produjo al PAN venezolano, que fue Copey, y lograron la alternabilidad y todo el tema del punto, el pacto de punto fijo. Ahora el gobierno... Digamos para 23, ya para 24 años. 24 años de gobierno. Mira, 6 más son 30. Yo conozco muchachos, amigos de mis hijos, que tienen 24, bueno, mi hijo menor. No conoce otro gobierno. No conoce otro gobierno. Y por eso hablamos del tema del peronismo, porque así ocurrió en Argentina, muchas generaciones. Mira, Pirula, nuestra productora hoy, haciéndole el quite a Deima Conde, le está haciendo señas que ella no ha conocido otro gobierno. Bueno, no lo ha conocido por la juventud que tienen. Y eso sucede que esos muchachos digan, a un momentico, una cosa fue el presidente Chávez, una cosa fue el primer gobierno del presidente Maduro, hay otra fase del gobierno del presidente Maduro. Cuando tú ves a todos esos jóvenes que están regresando a un país que se normaliza, dicen, bueno, este es otro gobierno, aún siendo un gobierno del chavismo, es otro gobierno, es un gobierno de libertades económicas que no tuvo otro, es un gobierno que se está sentando a conversar de una manera distinta a la que conversó en otro tiempo. Y el gobierno hábilmente, al habilitar
la tarjeta de la MUD, ya fracciona de nuevo la oposición venezolana. Por un lado entonces están los partidos históricos fracturados y divididos. Bueno, uno de ellos, y yo sé de todo el esfuerzo que están haciendo los alcaldes del área metropolitana, al final eso es una fractura también de Primero Justicia, así lo veo yo, así lo analizo yo, pero está fracturado Acción Democrática, está fracturado COPEI, está fracturado, bueno, Nuevo Tiempo en su candidato de Manuel Rosales a la presidencia de la República, pareciera que logra aglutinar entonces a un sector importante. Ahora, de esa fíjate, oposición. Emilio, es muy complejo, es muy diverso. Yo, por ejemplo, y te lo digo para que lo razonemos, ¿por qué el síndrome de la alcaldía de Chacao? Hablemos de ese síndrome. ¿Por qué el que es alcalde de Chacao quiere ser presidente de la República? Desde Irene Sáez, pasando por Leopoldo, yo siento que el alcalde Duque no va a caer en esa tentación. Y no porque no tengan la capacidad, sino porque los tiempos que corren, los tiempos que transcurren, nos tiene que poner a buscar a una persona que pueda ser reconocida incluso por el sector gubernamental. Esto es muy triste decirlo. Ahora fíjate, pero si no nos acordamos en eso para el 2024, a menos que salga un Sonny León, como salió en el Gran Derby, dándole fuerte a un caballo que que nadie contaba conocía, con él, y pagó 80 y arrancó de último. Arrancó de último y pueda ganar. Si no, el presidente Maduro, y un buen ejemplo, lo digo francamente, será reelecto en el 2024 y será presidente de la República hasta el 2030. Fíjate, Joel, vamos a ir al corte de publicidad. Vamos a dar esa pregunta al aire porque está bien interesante. Fíjate, Jesús Seguías, también lo conoces, es presidente de la empresa de investigaciones Datincorp, es buen analista, dice, y esto es una cita: si me preguntas a mí si la oposición venezolana tiene la oportunidad de una victoria contra Nicolás Maduro en el 2024, yo te diría que con lo que está haciendo actualmente no tiene ninguna posibilidad. Así es. ¿Tiene entonces alguna posibilidad, así sea con un Sonny León, la oposición? Hay que buscarlo. El síndrome que tú lo has llamado el síndrome de la alcaldía de Chacao. Tú hablas de 24 precandidatos, yo tengo una lista con 45. Imagínate. Pero yo quiero que tú me menciones, como no tenemos tiempo, porque tendríamos que tener este programa encadenado 8 horas para hablar de los 45, por lo menos de los más importantes. ¿Quiénes tienen chance y quiénes están caídos en tu análisis, caídos de una nube, aspirando por aspirar? No me responda. De una nube que andaba. Sí. No me responda, Joel. Joel Horta, nuestro invitado de hoy, él es abogado, analista político. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Joel Horta, repito, abogado y analista político. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 365-2575. Ya está abierta el teléfono si quieren conversar con Joel Horta. Dejamos, Joel, una pregunta al aire, más que una pregunta, una duda, porque tú hablabas de 25 precandidatos. Yo hice otra vez una lista y pasaban de 40 los precandidatos de oposición que han hablado desde todas las oposiciones identificadas, y vamos a nombrarlas. Hay un sector reunido en la plataforma unitaria, hay otro sector reunido en la Alianza Democrática, donde hay partidos judicializados, conocidos a nivel popular, le han metido el nombre de los alacranes. Esta fuerza vecinal que no se ha identificado con ninguno de los dos grupos o no forma parte formal de ninguno de los dos grupos. Está Lápiz, que también está del partido Lápiz, Carri está solo, en fin, y otros que entonces empiezo a nombrarlo y llegó a 45. Ante esa realidad, ¿qué le viene? ¿Qué posibilidades tiene la oposición de ganar unas elecciones en el 2024? ¿Y quiénes son las personas que deberían entender que son los que deberían de mantener esa aspiración porque tienen algo que ofrecer? Más que una candidatura, porque una candidatura, Joel, lo que pasa es que después de Maduro, que decir que después de Maduro cualquiera puede aspirar, ¿no?
decir, yo soy obrero y ya, y cualquier obrero puede aspirar, y cualquier, como dice el chofer de autobús, puede aspirar, y yo tengo una opinión muy distinta. Yo creo que para ser presidente de la República hay que prepararse. Tú bien puedes ser obrero, tú bien puedes ser chofer de autobús, pero tienes que prepararte porque tienes que saber de petróleo. Si no, ¿qué va a pasar? Bueno, vas a tener el país que tenemos, un país en el piso, con políticas erradas económicas, con políticas de petróleo económica, etcétera, etcétera. Y bueno, se te van 25 años echándole culpa al gobierno anterior, hasta que tú mismo eres el gobierno anterior, entonces tienes que buscarte el paro petrolero, las sanciones y bueno, y cualquier cosa que venga para echarle la culpa a alguien, pero nunca asumir tu responsabilidad y empezar a resolver porque no tienes las herramientas. Entonces, esto de aspirar a presidente de la República, Joel, no es cualquier cosa. Es así, pero como lo conversamos anteriormente, se convirtió en algo del folclore político, el ser candidato presidencial. De igual forma, creo que las propuestas tienen que ir mucho más allá. Creo que deberían celebrarse unas larguísimas conversaciones, no solo entre la oposición y el gobierno, sino entre la oposición, y buscar que se depure ese listado, porque al final, y te soy muy honesto, yo creo que la oposición venezolana le va a resultar muy difícil ir a las elecciones con un solo candidato presidencial. Lo que puede ocurrir es que falla un candidato de la plataforma unitaria que reúne a los del G4. Esa será una candidatura, es correcto. Habrá una candidatura de la Alianza Democrática y habrá una tercera candidatura de esos otros factores que no se alinean en ninguno de estos dos sectores. Por eso hemos hablado que ante la fragmentación de la oposición venezolana, el gobierno lo tiene mucho más sencillo, pero a su vez el gobierno está apurando todo el proceso, sobre todo en el tema económico, y la incorporación de los Estados Unidos en el negocio petrolero y gasífero, con el temor que en las próximas elecciones intermedias el Senado quede en manos de los republicanos y eso allá en el camino para que Trump vuelva a la Casa Blanca, con todo lo que eso incide en la política exterior de los Estados Unidos y que directamente nos afectará a nosotros los venezolanos. Entonces, todo el tema geopolítico lo precipitó también el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y observamos cómo esas precandidaturas presidenciales también dependen de ese conflicto, porque lo cierto es que esa guerra beneficia, gústenos o no, a el gobierno venezolano. Es un aliado estratégico del gobierno venezolano, el gobierno ruso. ¿Y qué va a terminar sucediendo allí? ¿Qué va a pasar en la OTAN? ¿Qué va a pasar en la Comunidad Europea? Parece mentira, pero todo eso nos afecta. Y no vemos, yo no observo a ninguno de esos precandidatos presidenciales analizando o hablando de estos temas. Entonces, ¿realmente está alguno de esos precandidatos formado para asumir las 5 responsabilidades que la Constitución venezolana le otorga? Sobre todo, creo que una vez que esas candidaturas se hayan depurado, deberían hablar, por ejemplo, de volver a un Congreso bicameral en vez de seguir con una Asamblea Nacional unicameral. ¿Para qué? Para que tú puedas abonar un camino a una transición democrática que tiene que ver con que tú le des seguridad a un presidente saliente que no va a salir del Palacio de Miraflores a empantuflarse en su casa, sino que, como lo vivimos anteriormente, el expresidente tenía una curul en el Senado, tenía una tribuna para dirigirse al país en momentos de dificultad, tiene la posibilidad de decirle cosas a la dirigencia que está en el Ejecutivo en ese momento de turno por las experiencias que le tocó vivir, porque de otra manera va a ser muy difícil que nosotros veamos a un presidente de la oposición venezolana en el Palacio de Miraflores. Tenemos que ser objetivos,
tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Cuando en todos estos años se dijo que el presidente Chávez y luego que el presidente Maduro eran, bueno, le dijeron la cosa menos gruesa es que eran brutos. Pues nadie que sea bruto llega a la presidencia de la República y se sostiene en el poder. Pueden ser muy malos gobernando desde el punto de vista ejecutivo, pero manteniéndose y sosteniéndose en el poder han demostrado que son muy buenos. Y la oposición ha demostrado que es muy torpe para lograr acceder al poder y desplazar al gobierno, porque es que además se convirtió en un negocio muy bueno ser jefe de la oposición. Y yo veo a muchos dirigentes queriendo ser jefe de la oposición y no jefe del gobierno, porque para tú querer ser gobierno tienes que observar muchísimas aristas de lo que tiene que ver con el poder para poder llegar a él. Ahora fíjate, yo no lo veo, Emilio, y para mí es una gran preocupación. Todas esas cosas que tú hablas han producido una desconexión de la gente con la política. Yo totalmente se lo hablaba ayer a mi entrevistado. Y yo no noto que fíjate, lo que leía de Interlaces, el artículo que te hablaba de Oscar Chemel, decía que además, esto es palabras de Oscar Chemel, además de la falta de cercanía, todavía hoy la oposición carece de narrativa, gramática, símbolos y propuestas que le permitan entusiasmar, convencer, convocar y movilizar a las mayorías. Pero es que no solamente esto, a esto súmale una desconexión, y cuando hablamos de oposición la metemos toda, ¿no? Bueno, es que, ¿sabes qué es lo dramático, Emilio? Que el gobierno ahora le está robando el discurso a la oposición. ¿Qué va a decir la oposición cuando el gobierno vaya a un proceso de reprivatización? Si es algo que dice que hay que hacer. La oposición dice, tenemos que reprivatizar las empresas. Y el gobierno lo comienza a hacer. Pero ¿qué hace la oposición cuando el gobierno diga, efectivamente, nosotros permitimos la dolarización de la economía, aunque se fortalezca la moneda? Eso era parte del discurso opositor, ahora es parte del discurso gubernamental. Pero, ¿qué va a decir cuando empecemos a ver otra vez vuelos de Air France, de Lufthansa, de TAP, de las aerolíneas internacionales? Eso lo estaba pidiendo. Y dígame si se toma el atrevimiento el presidente Maduro de dictar una amnistía general y todos los actores políticos pueden participar, cuando sabemos que la ambición humana es mucho más grande que el amor de Dios. Joel, perdona que te interrumpa, tenemos una llamada por el 365-2575, Hernán González de la Villa Panamericana aquí en Guarenas. Buenas tardes, Hernán, estás al aire. Muy buenas tardes, Emilio, y al amigo Miguel Horta. Coincido con él en cuanto a diciendo de la economía y cómo las personas, nosotros los de a pie, sentimos esa economía muy explicada su intervención allí en cuanto a eso, pero siento que también sentimos que qué va a hacer el ciudadano en cuanto a la situación de altura, se ponen de acuerdo de las organizaciones, ¿no? y pasan los años y vamos el mismo ritmo de Cuba, 60 años con el régimen que un régimen que la economía, siento yo solamente de que tienen el poder económico, no le molesta nada el gobierno, siempre y cuando no se nos cambien. Otro de a pie que cuesta conseguir eso sí no afecta que continúe el régimen. Por lo tanto, veo de entrevistas dentro de comunicación radial, televisivo, y el mismo círculo, uno dice diferente, el otro dice diferente, y a la final siento que como que no vale la pena participar porque se vaya el régimen de buenas tardes. Gracias, Hernán González de Villa Panamericana.
Pues mira, en el concepto de Joel Horta, el ciudadano a pie, como tú bien lo llamas, está mucho más claro que el ciudadano que aspira a dirigir a ese ciudadano a pie. Es decir, tú estás mucho más claro en lo que necesitas que el dirigente que aspira a decidir cómo solucionar tu problema. Y esa desconexión de la que habla todo el mundo de la clase política con el tema de la sociedad es absolutamente real. Y la gente, como las sociedades no se suicidan, busca alternativas y ha empezado a dar muestras del desencanto que tiene hacia, que se ha convertido ya casi que en desprecio hacia los partidos políticos, porque en cualquier país serio, a mí, Emilio, querido amigo Hernán, la gente razona. Por ejemplo, ¿cómo es que la democracia cristiana en Venezuela tiene 5 o 6 precandidatos? ¿Cómo es que la socialdemocracia tiene 5 o 6 precandidatos? ¿Cómo es que la gente que se dice de centro tiene 5, 6, 10, 15, 20 candidatos? Ahí tenemos nosotros que hacer un ejercicio de reflexión y entender que un venezolano que reúna las mejores condiciones tiene que ser el que pueda competir contra Nicolás Maduro en el 2024 para derrotarlo. El que mejor capacitado dentro de esa gama de candidatos que hay de la oposición, no sé, si puedes nombrarme 3 que tú dirías que pudieran tener las características para aglutinar la mayor cantidad de oposición, por no decir toda, que creo que eso es un sueño que no se va a alcanzar. Mira, la verdad que no quisiera personalizar el tema de dar 2 o 3 nombres, porque creo que lo más sensato es que esos hombres o mujeres que tengan la capacidad de reunirse con el jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso que tenga la posibilidad de conversarle de cara a cara a el presidente Maduro y a el general Padrino López y decirle, mire, si yo ganare, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo hacemos para que la Fuerza Armada respete ese resultado electoral? Que tenga la posibilidad ese hombre o mujer de reunirse con la presidente del Tribunal Supremo de Justicia y decirle, ¿cómo tomo yo su palabra como cierta que el día que yo resulte electo o electa se va a reconocer plenamente mi victoria? Y lo mismo hacer con el cuerpo del Consejo Nacional Electoral. Tienen que ser ellos. ¿Cuál de esos hombres o mujeres que están presentando su nombre tiene la posibilidad de hacerlo? Pero ¿cuál de ellos tiene la posibilidad de ser atendidos al teléfono, siquiera por alguno de estos representantes de los distintos poderes? Ese es el juego, Emilio, no es tan sencillo. Mira, y Gustavo Duque pudiera ser el Sonny León. Te pregunto porque es el alcalde de Chacao, y el alcalde de Chacao, obviamente Chacao es una vitrina interesante a nivel nacional. Hemos visto al alcalde junto a los otros alcaldes de Fuerza Vecinal girar, te hago la pregunta porque yo los veo girando por el país, Joel, y cuando llega el alcalde de Chacao, Baruta, El Hatillo, Raciel Rodríguez también, que el alcalde de aquí, bueno, parece que hubieran llegado los Avengers. En Barinas hubo un acto, pero que los videos son elocuentes. Entonces, bueno, lo mismo pudieran convertirse, por ejemplo, él no ha dicho que es candidato, ¿no? Estoy lanzándolo aquí sin que él me haya dado permiso, ¿no? Fíjate, en el caso del alcalde Gustavo Duque, ojalá no corra la suerte de Irene o de Leopoldo, porque ese es el antecedente. Acuérdate que Venezuela no está representada en el área metropolitana de Caracas, que es lo más bonito, es la vitrina, como dices tú. Pero es que todos los 334, bueno, no los 334, porque ahí estaría incluyendo a Baruta y a Latillo, y a otros municipios muy bonitos que hay en el interior de la República, pero los 300 municipios quisieran ser como Chacao. Arena encantaría que fuera como Chacao. No, por supuesto. Tenemos una llamada. A mí me gustaría tener el físico de Brad Pitt. Probablemente tuviese más éxito con la fémina, ¿no? Pero tengo que pelear con el físico que yo tengo. John García, consecuente oyente del programa, desde el Milagro, perdón, nos está llamando, eso es en Guatire. Okay. Buenas tardes, John, estás al aire. Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes también a los invitados y a toda la audiencia por esta gran ventana, pues, para expresar opinión
Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, entonces, bueno, el caso es que, bueno, muy interesante la intervención del señor que está allí, Joel Horta, ¿no? El mismo que viste y calza, John. Entonces, mire, el caso es que nosotros, los ciudadanos de aquí, como lo dijo el oyente que llamó antes que yo, estamos, bueno, pasando por una situación, todo el mundo lo sabe, es una perogrullada de decirlo, es bien difícil, ¿no? Y muchas veces no hay identificación con el discurso de la oposición, porque de verdad que no está claro, hay mucho, ¿verdad? Hay una gran diversidad allí. Y yo pienso que tiene que tratar de llegarse de la manera más, digamos, menos conflictiva posible, ¿verdad? Y de la manera más clara posible, a un discurso, un mensaje, ¿verdad? Un programa, qué sé yo. Bueno, y eso pasa porque, ¿aló? No, pues sigue hablando. Dale, Sí, John, sí, dale, sí, John. te estamos Dale, oyendo dale, perfectamente. Pasa porque, bueno, se pongan de acuerdo, ¿verdad? Yo pienso que tiene que haber primeramente una especie de pacto, pues. Un pacto, pues, donde se comprometa a no, qué sé yo, de pronto, ¿verdad? A irse, a ponerse en contra, ¿verdad? A pelear entre ellos mismos. No, tiene que haber como un pacto, un acuerdo, no sé, como una confluencia, ¿verdad? De ideas mínimas para poder ir a esa conquista, pues. Poder con el tiempo pues, quiere hacerlo, o quiere ser el más idóneo para ir a enfrentar al candidato del gobierno, al mismo presidente, pues. Y yo pienso que también tiene que reflexionarse mucho en cuanto a cómo tiene que ser ese programa. El programa no puede ser un programa gastado, porque ya sabemos que digamos, programas que están basados en el capitalismo, ¿verdad? A ultranza, eso no tiene cabida en estos tiempos. Tampoco los que se van hacia allá, hacia la izquierda, pues, los proyectos que son, bueno, que muchas veces rayan no sé, en lo inviable, no sé, por muchas cosas, pues, que no se pueden mencionar ahorita. Entonces yo, bueno, pienso, eso tiene que darse, pues, un proceso bien limpio, ¿verdad? Bien inteligente, bien llevado. El asunto está, el rollo del asunto está, que todo este tipo de situaciones que hacen que la gente, ¿verdad? El ciudadano común, ¿verdad? Todos, pues, porque al final todos se llevan con consecuencias negativas. Salga de todo esto y el país se puede ocupar hacia, como digo yo siempre, hacia estadios de felicidad, pues, bueno, donde se pueda, pues, porque sabemos que eso siempre va a ser imperfecto, pues. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, pues, y continúen los éxitos. Muchas gracias, John. Tu respuesta breve, por favor, Joel, se nos acaba el tiempo, Sí, lamentablemente. yo creo que John ha dado en el clavo. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la propuesta? De país? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros hablábamos hace un par de años, Luis Enrique Gil Graterol y yo, en una oportunidad del Plan 2030. Y ya sería del Plan 2230. Y el gobierno volvió como a tomar ese discurso y ya habla de un programa hasta el año 30. La oposición, ¿qué ha dicho de eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el Fondo Monetario, con la CAF? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la Comunidad Económica Europea? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra relación política con el Caribe? ¿Qué haremos con Petrocaribe? ¿Qué haremos con UNASUR? ¿Qué haremos con la política interna? ¿Qué haremos con el desmontaje de los planes de regalía del erario público? ¿Qué haremos nosotros con la Fuerza Armada Nacional? ¿Qué haremos con la Fiscalía General de la República? ¿Qué haremos con todo el tema tribunalicio? ¿Quién habla de eso? ¿Quién habla de la posibilidad del rescate del sector hospitalario? ¿Qué somos? ¿Centralistas o descentralizados? ¿Vamos nosotros en un proceso de transferencia de competencias a gobernadores y alcaldes? Eso es lo que quiere escuchar la gente. ¿Cuál es el plan? Porque el PSV y el gobierno tienen el plan de la patria y la gente conoce su plan de la patria y hay 4,5 millones de venezolanos que están en la plataforma patria,
que reciben subvención del gobierno. Hay 4 millones de votos amarrados. La oposición tiene una cantidad de votos inmensos, pero son silvestres, están regados. Somos libres pensadores y al final nos abstenemos porque eso propone una buena parte del radicalismo opositor y hábilmente el gobierno con algunas estrategias también lo logra. Entonces, con la minoría electoral se impone en las elecciones y vemos cómo el 21 de noviembre pasado, teniendo menos votos que la oposición, obtuvo mayor número de triunfos en alcaldías y gobernaciones. Lo mismo sucedería en el 2024 si no tenemos un plan estratégico común que nos permita decirle al país qué queremos hacer con Venezuela en los próximos 10 años. Muchísimas gracias, Joel Horta, abogado, analista político por tu intervención. Saludamos la presencia de Luis Enrique Gil, que también es analista. Lo vamos a invitar para un programa para profundizar en estos análisis tan importantes que estamos haciendo, Joel, para orientar a la gente. Mucha gente nos llama y nosotros siempre hemos sido defensores de la política en el sentido de que afecta nuestro día a día, hacerle ver a la gente que me escucha en los sectores populares, sobre todo en las de Guarenas y de Guatire, en las urbanizaciones, que la política, que los políticos toman decisiones que afectan nuestro día a día. A veces, no, yo no soy político, no me interesa la política. Bueno, hermano, interésele, porque esa persona por la que usted no puso, va a decidir el futuro de sus hijos en los colegios, va a decir el futuro de las ordenanzas, de lo que usted paga en impuestos, de la calidad de colegios, de la calidad de hospitales. Entonces, interésese, porque ese gobernador, ese alcalde, ese concejal, ese presidente de la República que se va a elegir, va a definir no solamente su destino, sino el de su familia y el de sus hijos. Nos vamos con esa, Joel. Así es. Muchísimas gracias Joel Horta. Nos vamos conversando con Emilio. Estuvo en la dirección de la estación el licenciado Alexis Castro, en los controles. Mira, no me trajiste del Magallanes. Escucha. Y algo para mí también. Y Emilio Materán, de los Leones del Caracas. ¿Qué le trajiste a Emilio Materán? El rugido. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. No, vale, no hay que le gane al Magallanes. No, vale, ese rugido, ¿cómo se ve que los controles de un magallanero, ¿viste? No están saboteando el león. En la producción, Pirula Conde. En la transmisión YouTube, no se perdomo, en la postproducción del programa. Por cierto, este programa lo pueden ver en YouTube a partir de la semana que viene, conversando con Emilio, entrevista a Joel Horta. Eso lo hace la licenciada Stephanie Duche. Y quien les habla, Emilio Materán, invitándolos para el próximo jueves, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.